Bueno, buenos días a todos. Lo primero, un agradecimiento a todo el periodismo de investigación que estáis defendiendo la libertad de información cada día, en cada crónica, en cada periódico. Y nuestro agradecimiento el que estéis aquí hoy, ¿no? Eh, Hay otras acusaciones populares que no han venido. La invitación se ha hecho a todos. Algunos han venido por motivos profesionales, porque, como sabéis, todos estamos hasta arriba de trabajo. Y la idea de esta pequeña rueda de prensa era poner en valor el concepto de la acusación popular en España. Creemos que los últimos acontecimientos en los cuales se nos pretende expulsar o anular de los procedimientos judiciales es algo muy grave. Aquí estamos sentados acusaciones, por decirlo de alguna manera, de diferente ideología, pero eso no es óbice para que nos unamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las acciones hacia la ciudadanía. Y creo que esto debería ser muy importante. Cada uno podemos tener una ideología, pero podemos actuar de manera común en la defensa de la legalidad y de la acción popular. Hay que poner en valor, además, que las acusaciones populares en este país han hecho posible destapar los mayores casos de corrupción que ha habido ante una inacción por parte de quien le correspondería ejercer ese principio, que es la Fiscalía. Fiscalía que se encuentra partidizada por unos y por otros, y que donde tenemos que ir es a la despolitización. Cuando se nos dice que las acusaciones populares no existen en Europa, yo siempre les digo que es que en Europa los fiscales o el ejercicio de la acción del fiscal, de la instrucción que llevan en muchos países, es porque no está contaminada por los políticos. Por eso no existen acusaciones populares, por ejemplo, en otros países, porque no hace falta. Pero aquí en España se ha convertido en una institución la acusación popular. Es decir, la sociedad civil ejerce la acción judicial en defensa de los intereses generales, más allá de ideologías, más allá de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Bueno, tras esta breve introducción, yo voy a dejar ya paso a Javier María, que expondrá pues todos sus buenos conocimientos, y después a Francisco Montiel, agradeciéndole a los dos, además, el haber venido aquí para dar su punto de vista respecto de la defensa que tenemos que hacer de las acciones populares y de las acusaciones populares. Muchas gracias. Te paso este si quieres. Mira. ¿Pasamos el resto o no hace falta? Dais, oye. Vamos a ver, simplemente por no incidir y por no repetir, pero sí por lo menos insistir en varios aspectos principales. En efecto, las acusaciones populares, históricamente, bueno, pues es un instituto propio del derecho español, y es propio del derecho español, ¿por qué? Porque siempre, desde muy antiguo, desde antes de la Constitución, es decir, desde la Edad Media, se entendía que los ciudadanos, bien, tenían derecho a acudir a los tribunales incluso en aquellos casos que no les afectaban directamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los casos de corrupción, en efecto, como no hay un afectado directo, son intereses difusos los que hay que defender, es necesaria la existencia de la acusación popular mientras el Ministerio Fiscal esté sometido al gobierno de turno. Porque esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es que cuando gobierna la izquierda, el fiscal obedece las instrucciones que le dé el gobierno. En este gobierno es manifiesto que está sucediendo así. Por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, bueno, pues el fiscal casi se ha convertido en un abogado de la defensa. Pero es que esto es igualmente así cuando gobierna la derecha, vamos a decir, cuando gobierna el PP, con mayor o menor descaro, según los gobiernos, el fiscal obedece instrucciones. Pero es que además hay otra cuestión fundamental. Hay un intento del gobierno, no se sabe si saldrá o no saldrá, hay un proyecto de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que los fiscales sean los que realicen la instrucción, no los jueces. Bien, y además limitar las acusaciones populares. Limitarla, la pretensión inicial es que no puedan ejercerla ni los partidos políticos ni los sindicatos. Bien, no se sabe si ese proyecto sale adelante, si habrá más limitaciones referidas también a asociaciones. Lo cierto y verdad es que mientras el Ministerio Fiscal
dependa del gobierno y además se rija, porque viene así en su estatuto, por el principio de oportunidad. Eso de principio de oportunidad, sinceramente, desde la Fiscalía General se viene a entender como un principio de oportunismo. Claro, el fiscal, si decide que en determinado momento determinado delito no debe ser perseguido, pues no lo persigue, claro, la ciudadanía queda inerme. Por eso es necesario el fortalecimiento de las acusaciones populares, y aquí lo que nos trae además es una práctica que se está extendiendo actualmente, que es el de unificar las acusaciones populares. Sinceramente entendemos que eso es un atentado grave contra el propio instituto de las acusaciones populares. ¿Por qué? Porque esta unificación se pretende, se justifica en evitar dilaciones y en favorecer el transcurso del procedimiento. Las dilaciones es absurdo, no se evitan. ¿Por qué? Porque hoy en día que todo va por LESNET y por medios telemáticos, da igual apretando un botón el notificar a un procurador que a 6. Pero es que en segundo lugar, por ejemplo, lo que pasa en la Audiencia Nacional, que son, ya no recuerdo si son 26 los investigados, son 20 y tantos, que añaden 8 acusaciones populares que pueden retrasar si hay 26. Bien, y lo curioso es que esta práctica de acordar la unificación de las acusaciones populares, si tiene por objeto evitar dilaciones indebidas, que son claramente un perjuicio al justiciable, al investigado, curiosamente es que no lo ha solicitado ninguno de los investigados. O lo han acordado los jueces de oficio o lo ha solicitado el fiscal, pero no las partes interesadas en que se eviten esas dilaciones. Y luego entre comillas, otro inconveniente grave que estamos sufriendo las acusaciones populares es la cuestión de las fianzas. Ahora mismo, bueno, nosotros en un procedimiento que ya será público dentro de poco, pero en fin, en Barcelona, bueno, pues nos han puesto 10.500 euros. O sea, van subiendo, 15.000 euros. Van subiendo, en unos son 5.000, en otros 10.000, sin tener en cuenta ni la capacidad económica de la asociación en cuestión, ni sobre todo lo que deben valorar, que es los perjuicios que se pueden crear por sugerir o instar un procedimiento que luego acabe en nada. Entonces, entendemos que, por eso se han convocado a los medios de comunicación, que entendemos que en el momento actual es necesario hacer una defensa radical y completa de las acusaciones populares y hacer ver que no deben ser unificadas. ¿Por qué? Porque bueno, hay un principio general del derecho, por así decirlo, que es que cada maestrillo tiene su librillo. Los abogados, cada uno tiene su manera de hacer. No es una manera mejor que otra, pero son complementarias. Igual que las defensas, cuando uno tiene 26 imputados y tiene 26 defensas, las defensas se acaban complementando y acaban ayudando unas a otras, las acusaciones otro tanto de lo mismo. Privarnos de ya ni siquiera intervenir, como está ocurriendo, es que ni siquiera nos dejan, como ha pasado en el Supremo, entrar en la sala, no podemos asistir a los interrogatorios, lo cual se nos dificulta luego transmitir al compañero que está llevando la representación conjunta, bueno, pues las ideas claves que nosotros vemos, pues por aquí podías haber insistido, por aquí podías haber incidido, en fin, entonces quiero poner hacer ver con claridad la importancia de tener de verdad, mientras no se cambie el instituto del funcionamiento del Ministerio Fiscal, tener unas acusaciones que puedan actuar como tal. Y luego, como habrá turno de preguntas, pues para que hable mi compañero. Buenos días. Lo primero es que quiero agradecer a los compañeros la invitación a comparecer en el día de hoy ante vosotros y explicaros la postura de nuestra asociación, de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, respecto del ejercicio de la acusación popular. Nosotros somos, tengo que decirlo, pioneros en ese ejercicio. Nos constituimos en el año 87 y desde entonces pues hemos ejercido la acción popular. Es una asociación de abogados y nos parecía que nuestra forma de contribuir a la defensa del Estado de Derecho era hacer lo que mejor sabíamos hacer, que era investigar aquellos casos en los que entendemos que se produce el mayor ataque al Estado de Derecho, que es la corrupción de los poderes. Y bueno, pues comparecimos en procedimientos tan relevantes como en su momento el de Berlusconi, Pascual Estevil, Javier Gómez de Liaño, Amedo, Domínguez, etcétera, etcétera.
Y luego, pues en épocas más recientes, pues tuvimos la ocasión de participar en procedimientos como Gürtel, Púnica, Lezo, etcétera, en los que se produce un entramado en el que claramente se ve la relación del poder con la corrupción. Bien, para nosotros la acusación popular es, además de lo que han dicho los compañeros, necesaria por el hecho de que el fiscal en algunos supuestos tenga sensibilidades distintas o no vea delitos que nosotros sí que podemos ver o líneas de investigación que podemos ver, es una forma de participación de los ciudadanos en la justicia, como también la es la institución del jurado, y son instituciones que al poderoso, al poder siempre les han molestado. Desde antiguo se sabe que ha habido mucha resistencia para implantar en España el Tribunal del Jurado y con muchas limitaciones, y también ha habido una lucha constante que nosotros hemos sentido en carne propia respecto del ejercicio de la acción popular. Como bien se ha dicho, pues ¿cómo se ha hecho? Pues a través de reformas legislativas que pretenden limitar el ejercicio de ese derecho que por lo menos, como tiene reconocimiento constitucional, no va a poder ser suprimido, pero sí limitado, a través también de la imposición de fianzas desorbitadas que a nosotros se nos han impuesto en algunos procedimientos en los que, evidentemente, siendo una asociación de unos pocos abogados, de unos cientos de abogados, pues no teníamos capacidad para reunir 15, 20.000 euros en un momento dado para depositar. Y ahora, últimamente, se ha puesto de moda este sistema de la unificación. Unificación que inicialmente era una mera unificación de cara al tribunal, es decir, para presentar escritos, para solicitar la práctica de diligencias, pero que ha ido progresando hacia la expulsión, que es lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo, puesto que se nos ha impedido el acceso a las actuaciones, es decir, no se practican notificaciones, no podemos presentar escritos, no podemos conocer el contenido de las actuaciones y no podemos acceder a la práctica de las actuaciones, aunque sea pasivamente, simplemente escuchando para poder tener una mejor inmediación y saber lo que dicen los testigos, pero sobre todo cómo lo dicen. Bueno, esto lo que se traduce al final es en la desaparición de las acusaciones, porque si esto se consolida, al final lo que va a ocurrir es que el artículo 125 de la Constitución va a quedar en un artículo muy bonito que está en la Constitución, el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia ejerciendo la acción popular, es decir, defendiendo los intereses de todos, asumiendo nosotros la defensa de aquellos que no pueden ejercer, no pueden defender sus derechos, y dejarlo en manos simplemente, según el criterio que se ha seguido por el Tribunal Supremo y algunos tribunales, de el que primero llega es el que se queda como acusación. Con lo cual se está fomentando incluso, yo creo que de forma muy desafortunada, el ejercicio de un oportunismo jurídico. Es decir, cada vez que salte en la prensa un asunto que con interés mediático, habrá personas con intereses de apariencia, de mera apariencia, pero que no tengan sustancia jurídica, que se apresuren a presentar una primera personación que luego al final les va a valer para ser ellos los que se queden como únicos representantes de las acusaciones. Nosotros no podemos competir en ese campo, nosotros somos una asociación de abogados, que no tenemos medios propios, medios ajenos, es decir, nuestros medios son los propios, el trabajo y el tiempo que podamos poner los asociados. Nuestro procurador es nuestro presidente, que pierde dinero, lógicamente, todos los días presentando escritos en nombre de la asociación, y los abogados que ejercemos en cada asunto la defensa, pues somos meros asociados que no tenemos retribución por ello. Evidentemente, nosotros no nos podemos plantear presentar escritos en todos los procedimientos que se abran en España. Valoramos qué procedimientos son aquellos en los que podemos asumir con dignidad el ejercicio de la acusación y los presentamos cuando podemos y tenemos ocasión. No podemos competir con esa especie de competición que se propone de ser los primeros y que, por lo tanto, solamente el primero va a poder ejercer ese derecho constitucional. Y, bueno, yo solamente quería añadir que de verdad el ejercicio de la acción popular no es un escaparate para lucirse en los medios como acusación. Nosotros lo entendemos siempre como un ejercicio de un derecho ciudadano que nosotros, que tenemos medios limitados, pero tenemos unos medios, podemos ejercer en beneficio de mucha gente. Y que no estamos aquí por un beneficio propio, no sacamos dinero de ello, no sacamos ventaja jurídica ni económica, y lo hacemos con esa vocación de servicio
que creo que nos caracteriza en general a todos los abogados, puesto que es una profesión muy vocacional y que no debiera convertirse en un mercadeo de a ver quién ejerce la acusación en un caso más mediático que en otro. Gracias. Y bueno, yo quería poner en valor que los procedimientos judiciales que se están siguiendo actualmente, pero otros en pasado, como ha dicho el compañero, han salido de las acciones populares y de las acusaciones populares, ¿no? La acción popular, al fin y al cabo, es la búsqueda de la verdad y la acción de la justicia, que no debería hacerlo el ciudadano, sino que lo deberían hacer los poderes del Estado, que son aquellos que deberían buscar la verdad y accionar a la justicia, en este caso la Fiscalía. El trabajo que están haciendo las acusaciones populares en España es encomiable. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante causas judiciales o macrocausas judiciales con decenas de miles de folios. Situar exclusivamente a una acusación popular, sea la que sea, unificada en diferentes procedimientos judiciales, hace que esa acusación popular lleve al fracaso. ¿Por qué? Porque es incapaz de poder gestionar el volumen de documentación al cual nos estamos enfrentando. Estamos hablando de tomos de más de 1000 folios, estamos hablando de legajos que hay procedimientos con más de 10.000 actuaciones, vídeos, audios. Es decir, una acusación popular, como ha dicho el compañero Montiel, donde al final nuestros recursos no son ilimitados, sino que son muy limitados para poder llevar a cabo estas causas, hacen que al final sea prácticamente imposible el que una unificación y que se descargue toda la responsabilidad en una dirección letrada o en una representación que lleve a buen puerto. O sea, ahora mismo hay una acusación popular que va a tomar tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo. Un abogado y un procurador ante prácticamente 26 investigados. Es imposible que eso se pueda gestionar de manera adecuada. Y no es un procedimiento, es otro. Y él lo ha dicho. ¿Esto qué va a ser? ¿El primero que llega se lleva la querella o se lleva el procedimiento? ¿A esto vamos a llegar? ¿Al mercadeo absoluto de las querellas o las denuncias para llegar el primero y entonces que te den la dirección unificada? Nosotros, desde luego, no estamos de acuerdo, abocamos a que tiene que ser separadas las acusaciones, que cada uno de ellos, bajo el principio de oportunidad, inmediatez, pues ejercen esa acusación de manera separada. Así que muchísimas gracias y quedamos a vuestra disposición. No sé si podéis hacer algo más que haber presentado un recurso ante la decisión del Supremo ahora mismo, que es como el que, digamos, que ha dado el que usted hace se ha dejado fuera. No sé si os planteáis algo más, no sé si se puede hacer algo más. Bueno, nosotros hemos presentado un recurso de reforma y apelación a la decisión del Tribunal Supremo. Mañana presentaremos las correspondientes alegaciones en la Audiencia Nacional. Solicitaremos el amparo al Colegio de Abogados de Madrid y se interpondrá la oportuna queja por esa expulsión del Tribunal Supremo de no poder estar y ni incluso notificarnos las actuaciones judiciales, lo cual entendemos desde Justicia Europa que es una extralimitación, porque es el secretario judicial quien dirige la oficina judicial y las notificaciones, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, se hacen a las partes, a todas las partes personadas, sin distinción. Entonces, fijar un criterio de no notificación a acusaciones populares entendemos que es una extralimitación porque debería haber sido la Secretaría Judicial, en todo caso, la que hubiera ordenado que no se nos notificara, no el magistrado instructor. Por tanto, se presentarán por nuestra parte los recursos oportunos. Yo sí quiero insistir de todas maneras en algunos extremos que no han citado mis compañeros y que lo veo fundamental. Un tema es el de la conformidad, es decir, que cuando termina un procedimiento y se entiende que puede haber delito, hay una posibilidad de que las acusaciones lleguen a acuerdos con las defensas y se llegue pues a sentencias, a condenas de conformidad. Claro, el hecho de depender de no estar representadas las acusaciones populares, más que a través de una representación, pues lleva a que ese criterio puede no ser compartido por las diversas asociaciones. Y aquí introduzco otro elemento. Vamos a ver, normalmente las acusaciones populares se centran en temas de corrupción, donde hay un interés difuso y por tanto no hay un afectado directo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora puede surgir la trampa de los grandes partidos políticos, que son los que llevan a cabo los actos de corrupción, pues cuando
empieza a salir algo en la prensa, ellos mismos denuncien los hechos, bien, para ser en su día los primeros y tener el control sobre ese procedimiento. Y si luego encima tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad con los acusados, pues claro, la trampa está servida. Y otra cuestión que ya lo ha anunciado Pardo, nuestra pretensión de acudir al Colegio de Abogados e incluso de Procuradores, es algo que no se valora suficientemente. Vamos a ver, los abogados, el Colegio de Abogados debe proteger la dignidad y el decoro de nuestro ejercicio profesional. Bien, esto no es simplemente algo a título particular, es que la dignidad y el decoro del abogado tiene trascendencia constitucional. Tiene trascendencia constitucional porque es parte en el engranaje de la justicia, de una justicia que de verdad busque lo justo. Desde el momento en que se obvia, se retira a los abogados, es como decir, esto es un servicio privado, nosotros aquí hacemos lo que nos parece y el abogado tiene una situación de segunda. Por tanto, entendemos que los propios colegios de abogados deben participar un poco en esta lucha de dignificar las acusaciones populares, porque pongo solamente un ejemplo de actualidad. El caso que se sigue en el juzgado número 41 contra Begoña Gómez. Es un caso que la Fiscalía, desde el minuto 1, sorprendentemente, al día siguiente de la admisión a trámite de la primera denuncia de Manos Limpias, solicitó el archivo, recurrió solicitando el archivo. Nunca se ha visto tal celeridad, pero el fiscal constantemente se ha opuesto a todas las pruebas, ha solicitado varias veces el archivo. Es decir, si no llegan a estar las acusaciones populares o la acusación popular hubiera sido del entorno, en este caso del PSOE, pero me da igual con cualquier otro partido político, sea el PP, sea Vox, sea Junts, me da absolutamente igual, no es un tema ideológico. Acte Oír, a quien yo represento, tiene claramente unos principios estatutarios de defensa de la familia, de la libertad, de la dignidad, de la vida humana. Bueno, y nosotros en eso tenemos más principios que defender nuestros estatutos. Bueno, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Luchar por esa defensa, y nos da igual quién está enfrente. Entonces no podemos permitir que con todo el respeto a los abogados, por ejemplo, el asunto del hermano de Sánchez está unificado en el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, que es un buen y magnífico abogado. El caso de Ábalos en el Tribunal Supremo está unificado, como sabéis todos, en el PP. Alberto Durán es un magnífico abogado, un muy buen compañero. O sea, esto no es un tema entre abogados, una lucha entre abogados, es una colisión entre intereses que puede haber detrás de cada acusación. Bueno, yo solamente, al hilo de lo que decía antes el compañero, respecto de la complementariedad de las acusaciones, solamente os diré que en la llamada causa de Gürtel había 1.300.000 folios, que además, como sabéis, se dividió en múltiples piezas separadas, que luego al final todas había un nexo común de folios. Es decir, si alguien puede pensar que un abogado, aunque tenga un equipo, puede manejar semejante cantidad de información, saber dónde está cada cosa y poder citarla, pues es manifiestamente imposible. Ni siquiera el Ministerio Fiscal, que era el que tenía mejores medios y que además, claro, pues tenía una dedicación muy elevada, podía manejar completamente la causa, y la complementariedad entre las acusaciones es algo evidente que se pretende limitar por parte del poder. Esos ataques a la acusación popular han venido de todos los partidos políticos. Nosotros somos una asociación de abogados de ideología progresista, pero es lo cierto que tanto partidos de izquierdas como de derechas les ha interesado limitar el ejercicio de la acción popular, y así en el anteproyecto como se ha mencionado antes, en el anteproyecto de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, que se pretende homogeneizar con el entorno europeo, que la instrucción sea llevada por el Ministerio Fiscal, se aprovecha para limitar el ejercicio de la acción popular. Pero además es que, insisto, ese ataque a las acusaciones populares no viene solamente digamos, de los partidos, también en la propia judicatura, los propios jueces. Existe un cierto, no sé si corporativismo o qué, pero hace ya muchos años que nosotros los hemos visto, que se ha ido atacando y limitando en la medida de lo posible con elementos fácticos como las fianzas,
como las condenas en costas, etcétera, etcétera, para que ese elemento disturbador, que parece ser que somos las acusaciones populares, desaparezcamos y desincentivar que haya personas que quieran defender los derechos de la ciudadanía y pongan su grano de arena, que muchas veces es pequeño, pero que, como bien se ha dicho, pues es en muchas ocasiones discordante con el discurso principal. ¿No hay preguntas? Bueno, eso ya depende de la estrategia de cada acusación popular, el definir qué es lo que pretenden hacer. Hombre, siempre si se interponen diferentes quejas, por a lo mejor diferentes motivos, puede haber complementariedad. Quiero decir que a lo mejor pues ellos la han interpuesto en base a unos fundamentos y nosotros podemos hacerlos por otros. Lo ha comentado Montiel. En este caso el tema de las acusaciones, el no permitirnos entrar, ¿no?, dentro y tenernos en una especie de apartado del Tribunal Supremo donde vosotros nos visteis, donde estábamos allí, que nosotros somos abogados. Es decir, que lo que dice la ley es que tenemos que estar a la misma altura que jueces y fiscales, ¿no?, en la misma posición, pero apartados ahí, ustedes no entran, ustedes se quedan aquí, acompáñenme, lleguen allí. El magistrado que diga que lo que vino a referenciar es que éramos como público, ¿no? Entonces las actuaciones son secretas, ustedes no pueden entrar, fuera, váyanse. Bueno, yo creo que hace falta, lo hablábamos antes él y yo, estudiar muy bien el amparo al colegio profesional para que el colegio de abogados entienda que no es el apoyo a un abogado en concreto, sino al conjunto de la abogacía. Por cierto, en el procedimiento que se sigue contra el fiscal general del Estado, las acusaciones están separadas. Y ahí está el Colegio de Abogados de Madrid. Y hay una asociación de fiscales. Entonces, no se nos puede decir que el fin o la acción es la misma, o los intereses, para unos sí y para otros no. Porque entonces se crea un agravio comparativo muy grave para el Estado de Derecho. Nosotros vamos a estudiar tanto la queja como el amparo y los recursos ordinarios que podamos presentar ante los órganos judiciales. Con respecto a actuaciones conjuntas entre el Colegio de Abogados u otro tipo, bueno, pues aquí estamos en el mismo argumento un poco que versa sobre la representación conjunta de las acusaciones. Y lo voy a explicar de manera muy sencilla. No conviene poner todos los huevos en la misma cesta. ¿Por qué? Porque hay argumentaciones completamente válidas, todas, pero que son contradictorias. Y entonces, claro, por eso precisamente la importancia de mantener las acusaciones por separado y también las posibles acciones en el Colegio de Abogados por separado, porque uno no puede defender una cosa y su contraria en el mismo escrito, pero un compañero sí puede defender un camino y otro otra. Sinceramente, se da argumentación a elegir. No obstante, entre varias acusaciones, bueno, Liberum estaba invitado, confirmó que iba a venir, no ha podido venir, no sabemos por qué circunstancia, parece ser que ha dejado un mensaje, pero sí queremos decir que aunque las presentemos por separado, sinceramente sí nos las consultamos, por lo menos yo hablo por mi compañero de la izquierda, por Luis María y nosotros actuamos muchas veces por separado, pero previamente nos pasamos los escritos, los revisamos, aconsejamos el uno al otro y siempre gana con ese... Pero claro, muchas veces seguimos líneas distintas. Entonces sí quiero llamar la atención sobre ese aspecto porque no podemos dejar de perder, entre comillas, nuestra independencia. Porque al final, lo que he dicho antes, cada maestrillo tiene su librillo y en el mundo jurídico no es una ciencia exacta. Hay multitud de caminos por donde se puede llegar al mismo sitio, pero cada uno tiene que seguir su camino y después nos encontraremos a lo mejor en la misma finalidad que pretendíamos. Javier y yo pasamos horas al teléfono y como compañero profesional, pues es un 10. Luego en lo personal o en lo ideológico, pues a lo mejor estamos en las antípodas, pero yo tengo una alta estima profesional por todos mis compañeros. Nunca hay nada personal, al contrario, siempre es profesional, ¿no? Y el poder compartir con ellos diferentes estrategias, yo creo que enriquece incluso la acusación popular. Sí, yo
La verdad es que a nosotros nos hubiera gustado que este acto se hubiera celebrado en el colegio y que hubiera tenido una presentación institucional. Yo creo que es el Colegio de la Abogacía de Madrid el que debiera amparar, el que debiera dar cabida en su seno a una reivindicación como la que estamos haciendo aquí hoy, porque nosotros no estamos abogando en favor de un partido político concreto, de un cliente o de contrario, sino de la dignificación, primero del ejercicio de un derecho constitucional como es el de la acusación popular, segundo por la dignificación del ejercicio de la profesión. Eso de que se nos haya impedido físicamente acceder al edificio, es que ya ni siquiera se nos ha permitido acceder al edificio del Tribunal Supremo. Estuvimos allí durante 10 minutos esperando porque no nos dejaban pasar y solamente a instancias del magistrado, que se vio en la tesitura de que tenía que dar una explicación personal, que nosotros le agradecemos personalmente mucho y que además fue tremendamente amable y cortés, nos diera la explicación de por qué, según su criterio jurídico, no podíamos ni siquiera acceder al edificio. Y entiendo que eso es una necesaria dignificación del ejercicio de la profesión, porque nosotros no estamos aquí para defender los intereses, en este caso concreto, de nuestro cliente o de nuestra visión particular, sino para defender el ejercicio de un derecho que es constitucional y además va más allá, porque es el ejercicio del derecho de defensa, que es un derecho fundamental. Y es que no puede pretenderse que ese derecho fundamental se ejerza de forma delegada y sin siquiera acceder al lugar en el que se celebran las actuaciones judiciales sin tener acceso a las actuaciones. Por eso creemos que efectivamente este acto debía haberse celebrado allí en el colegio y haber recibido un amparo colegial para que el colegio mostrara efectivamente que está ejerciendo un derecho de defensa de la profesión del ejercicio de la abogacía que, insisto, es importante, es un derecho fundamental, no es un derecho cualquiera. El que todo ciudadano tenga derecho a elegir su defensa y que todo ciudadano tenga el derecho a defenderse es un derecho fundamental que entronca con las raíces mismas de nuestra Constitución y que si nos lo cargamos, con estas actuaciones, pues se pueden producir situaciones muy desagradables y de pérdida de un derecho que nos ha costado mucho conseguir. Por la gravedad con la que se está aplicando esta expulsión y esta limitación del ejercicio de la acción popular, no se llega hasta el punto de que consideréis que eso acarrearía la nulidad de las diligencias. Pero claro, sería paradójico que las acusaciones populares precisamente pusieran en bandeja a los investigados una posible nulidad de actuación en este sentido. Bueno, tú lo has descrito perfectamente, ¿no? Se podría dar esa circunstancia. Desde luego nosotros vamos a ver qué contesta la Sala a los escritos y a los recursos de reforma y apelación que se presenten ante un hecho que consideramos que podría vulnerar la tutela judicial efectiva de las acusaciones populares e incluso pues una nulidad posible del procedimiento. Pero eso no nos corresponde a nosotros, tendrá que ser el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. Nosotros, desde Justicia Europa, vamos a llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo en defender, en que nosotros tenemos que estar presentes en la sala y que tenemos que tener derecho y acceso a las notificaciones judiciales que se produzcan. Y creo que todo el mundo que está aquí comparte esa opinión, porque el expulsar a una acusación popular que además hacen que depositemos fianzas elevadas en procedimientos donde al final no vas a ser parte, no vas a tener ningún tipo de acceso y vas a depender de un peligroso precedente que es que el procurador, o sea, que el representante de otra parte sea aquel que te tenga que notificar. Eso vulnera también las funciones del procurador, o sea, porque el procurador es de un cliente. El procurador del Partido Popular o el procurador de Adade o de Hazte Oír o el de Justicia es de Justicia, no tiene por qué notificar diligencias, providencias o autos a las demás partes. No es esa su función. Además, fijaros el antecedente que se podría crear. Imaginaros que no lo hace. ¿Qué sucedería? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? ¿Le tiene que llamar la atención el juez? Pero si es que el procurador no tiene por qué notificar a otro procurador que es una parte personada, quien lo tiene que hacer es la oficina judicial. Con respecto a las nulidades, yo sí quiero llamar la atención sobre, hay una interpretación ya muy asentada tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo en relación a esto de la unificación de acusaciones. Pero si uno lee el artículo en concreto, habla de cuando hubiere pluralidad de víctimas. En sí el artículo no está referido a acusaciones. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ha aplicado ese artículo de pluralidad de víctimas para
adjudicárselo, aplicárselo a las acusaciones, pero no vienen expresamente contempladas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre la restricción de derechos, y la unificación es una restricción de derechos, debe interpretarse de manera limitada, lo más limitada posible, lo más restrictivamente posible. Bien, pero otro tema es que hay que tener en cuenta en las circunstancias en que surge ese artículo. Ese artículo está pensado, por ejemplo, para todo aquel asunto del aceite de la colza, que había 10.000 afectados, claro. Había multitud de afectados, pero sobre todo en el momento histórico. Y digo porque yo recuerdo, yo he tenido en mi despacho, bueno, pues mi padre, que en paz descanse, fue también abogado, y yo he tenido sus expedientes desde que él empezó a ejercer, en 1957. Claro, es que antiguamente no existían medios telemáticos. Es que no existían ni fotocopias. Tenía que ir el abogado, transcribir lo que hubiera, y claro, cuando había muchas partes había que notificar en papel. Y entonces, cuando se crea este artículo, se está pensando en esas notificaciones en papel, que había que, si hay 8 acusaciones, había que dar traslado a 8 personas, pero con los medios telemáticos, si tuvo alguna razón histórica este tema de las unificaciones, ya no la tiene en cuanto al tema de las notificaciones y las dilaciones. Y el segundo aspecto, por eso yo insisto en que sí que pudiera haber alguna nulidad, aunque la tendríamos que instar los afectados, no las otras partes, es el tema del buen orden. Dice, no, para el buen orden de las actuaciones. Vamos a ver, los jueces tienen lo que se llaman la policía de orden de estrados. Ellos pueden multar, sancionar, corregir. Bien, si cualquier parte acusadora se excediera en su ejercicio, te van a poner una multa. Ya con eso hay suficiente para garantizar el buen orden. Entonces entendemos que en una época telemática, en una época de nuevas tecnologías, nos pretenden aplicar un artículo que no está pensado directamente para acusaciones y que además corresponde a un nivel tecnológico muy atrasado, donde no existían ni fotocopiadora, o si existía la fotocopiadora, no existía la notificación telemática. Por tanto, no tiene fundamento alguno estas limitaciones y pudiera suponer la nulidad en tanto en cuanto se está faltando al principio de acusación. O sea, yo eso lo veo claro y manifiesto. Bueno, nosotros, al respecto de las posibles nulidades, tengo que decir que efectivamente eso se nos ha pasado por la cabeza, es muy evidente, pero vamos a ser muy prudentes a la hora de solicitarlo porque efectivamente no queremos que, primero, que esa nulidad tendríamos que solicitarla nosotros, las acusaciones, los perjudicados, y segundo, no queremos que esas nulidades redunden en beneficio de las defensas, y no porque tengamos nada en contra de las defensas y tengamos preasumido que las defensas son, que los acusados son, los investigados son culpables, sino porque hay que valorar el beneficio y el perjuicio que se produce, y entendemos, por lo menos inicialmente, que el Tribunal Supremo está a tiempo de corregir su decisión. Creo que no produce ningún perjuicio ni al orden de la causa ni a las dilaciones el hecho de que las acusaciones podamos tener acceso a la causa y acceso al procedimiento y a las actuaciones, y con eso solamente se eliminaría gran parte del problema que ha surgido. Hay otro elemento que yo no he mencionado anteriormente y que yo creo que también es relevante, y es que ofrecimos al tribunal la posibilidad de que diferenciara, porque el artículo en cuestión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla de unificación en una o varias defensas. Y es que existe en este caso, y en otros muchos, una disparidad evidente, y es que hay personados partidos políticos, como por ejemplo Justitia, que es un partido político, Vox, el Partido Popular, que lógicamente pueden tener unos intereses legítimos, constitucionales, partidistas del juego político. Hay que tener en cuenta que Vox y el PP pues, son partidos con representación parlamentaria, y luego hay asociaciones que venimos del ámbito civil y que no tenemos esas ataduras o esas condicionantes. Y unificar bajo la dirección de la primera, que en este caso es el Partido Popular, que es un partido político, pues efectivamente, como se ha mencionado, puede producir distorsiones, puesto que el ejercicio de la acusación no es unívoco, no solamente hay una forma válida de hacerlo, no solamente hay el resultado de la prueba es valorable, y por eso existen los jueces, precisamente para valorar la prueba y declarar una realidad jurídica.
y por lo tanto, a la hora de ejercer la acusación, en el momento de calificar, pues podría darse la circunstancia de que alguna acusación viera más posibles culpables que otra, o que hubieran calificaciones alternativas. Es decir, yo he hecho en falta en el auto del Tribunal Supremo un análisis de efectivamente si existen contradicciones y posibilidades de ejercicio de la acción individualizadas, como se ha hecho, por ejemplo, en el auto que ha dictado el magistrado instructor en la causa contra el fiscal general, que valora una a una las acusaciones y llega a la conclusión de que cada una de ellas tiene intereses distintos y diferenciados, cosa que en este caso no hay ningún análisis y directamente se opta por el criterio de lo mejor es unificar el primero, y sin ningún tipo de fundamentación ni de análisis se llega a la conclusión de que eso es lo mejor para el procedimiento y que no hay perjuicio para el derecho de defensa de las partes. Supremo lo argumenta un poco en el pragmatismo, ¿no?, a la hora de ejercer la acusación. Pero ¿qué creéis que puede haber de fondo en todo esto? Pues no fue solicitado por ninguna defensa, no fue solicitado por el Ministerio Fiscal y fue una actuación que se tomó pues por parte del magistrado instructor. Bueno, pues te lo paso a ti. Vamos a ver, Lo voy a cortar porque se lo digo. yo voy a ser muy claro y directo. Hay que distinguir, por ejemplo, en la Audiencia Nacional quien lo ha pedido es el fiscal. Y es muy legítimo lo que voy a decir, que el fiscal actúa así, pero es por la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que informar de cada uno de nuestros recursos, entonces no es lo mismo informar del recurso de una acusación que de 8 acusaciones. Bien, y es muy legítimo que él se rija por esa ley, pero sobre esa ley hay otras leyes. Bien, en otros casos, no quiero detallar, pero en otros casos muchas veces hay jueces que le gusta llevar muy de cerca las instrucciones e intervenir personalmente mucho en los interrogatorios, controlar muy bien el procedimiento. Y claro, le es más fácil manejar a una acusación que a varias. Eso hay que reconocerlo así. Y entonces, el motivo de unificar es un criterio muy diferente al de evitar dilaciones, al de evitar contradicciones. Es simplemente su comodidad, que me parece muy legítimo. Todos en nuestros trabajos buscamos nuestra comodidad, pero es que aquí hay derechos fundamentales en juego. Bien, entonces se debe entender que es que además parte de la argumentación un poco escasísima, dicen, no, es que todas las partes, bueno, pues tienen interés concordante porque buscan la verdad. Mire usted, eso es como si en un sistema democrático se dice, bueno, como todos los ciudadanos al votar buscan el bien de su nación, venga, pues quitamos las votaciones y elegimos siempre a un partido o nos turnamos. Es que es absurdo, es que la percepción de la realidad es completamente diferente a la hora de acusar, de los tipos penales, a la hora de valorar la prueba, a la hora que esto no es una ciencia exacta. Entonces yo creo que en mucho de esto hay comodidad a la hora de realizar el trabajo y también evitarse incomodidades en tanto en cuanto los medios de comunicación. Y digo por qué. Porque también se vincula mucho todo esto a que las actuaciones deben ser mantenidas en secreto, porque la ley de enjuiciamiento criminal dice que la instrucción no se debe hacer pública más que a las partes interesadas, a los que son parte. Bien, ahí hay un tremendo error. La Constitución cambió eso y prima el derecho de información cuando hay una noticia relevante, cuando es un pleito relevante, y también lo que buscan muchos jueces es que cuando hay muchas acusaciones, bueno, pues entre comillas, hay filtraciones, es más frecuente que haya filtraciones, es más difícil de determinar quién filtran y buscan esa especie de comodidad, sin darse cuenta que están buscando un secretismo que no es compatible con la Constitución. Hoy por hoy, según la propia doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, la instrucción se puede hacer pública salvo en aquellas partes que de hacerse público entorpece la instrucción. Bien, eso o que esté declarada expresamente secreto de actuaciones.
Bien, que no es el caso. Entonces yo pienso que, claro, los propios jueces no les gusta sentirse presionados por la sociedad y buscan una manera de estar más tranquilos, de tener menos presiones, pero creo que no es un interés legítimo cuando son procedimientos que son socialmente relevantes y, por tanto, hay que informar de ellos. No sé si mis compañeros comparten un poco estos criterios, pero... Sí, yo la verdad es que la impresión que tengo es que efectivamente ha podido pesar en el parecer del magistrado la intención de mantener el mayor control del procedimiento y evitar las llamadas filtraciones. Y hay un elemento que me parece muy relevante, y es que si la motivación para la aplicación de la unificación de doctrinas es evitar las dilaciones indebidas, pues el hecho de que pudiéramos acceder a la sala y estar presentes de forma pasiva y que pudiéramos tener acceso a las actuaciones en nada altera esas posibles dilaciones indebidas. No podemos hacer nada, solamente somos asistentes pasivos, no podemos presentar escritos, pero sí conocer las actuaciones. Entonces, si se hace esa limitación, yo creo que la única explicación lógica que hay es que efectivamente se pretende que las acusaciones no tengamos acceso a las actuaciones, por lo tanto no podamos hacer una filtración, que además hay que decir que la mayoría de las filtraciones provienen no de los abogados que participan en las actuaciones, sino del entorno de la Fiscalía, el entorno de los jueces, etcétera, etcétera, y de la propia policía, y la única motivación es esa. Y bueno, hay un detalle que se dio, por lo menos en la declaración del señor Ábalos ante el Tribunal Supremo, y es que al inicio de él, lo que nos han contado es que se cogió el teléfono el teléfono móvil de todos los intervinientes, se les pidió que lo pusieran en modo avión y se introdujo en un sobre a nombre de cada uno. Es decir, si se recurrió, y eso se hizo hasta con el Ministerio Fiscal, que era un fiscal de sala del Tribunal Supremo. Entonces, si eso se hizo, es por algo. Y si la única explicación posible es que se pretendía evitar que nadie grabara, se difundiera esa diligencia de investigación, y el hecho de que no se nos permitiera a nosotros acceder, yo creo que la única motivación que tenía era esa, pero bueno, lógicamente como el magistrado no lo explicita en su resolución, pues no podemos conocerlo. Sí. ¿Tú tienes precedente? Ninguno encontrado. Yo busqué jurisprudencia al respecto, doctrina, yo no la encontré, pero Montiel a lo mejor que lleva más. No, nosotros que lo hemos sufrido en otras ocasiones, y además hice un estudio, lógicamente no puedo saber si hay alguna resolución por ahí que sí que lo diga, pero lo que sí que encontramos son resoluciones de la Audiencia Nacional que expresamente salvaguardaban el derecho de las partes, porque somos partes, es decir, estamos admitidos como partes en el procedimiento, y el derecho de los abogados de las partes a designar su abogado de confianza y su procurador de confianza, y a tener acceso a las actuaciones y acceder a la práctica de las diligencias. Yo no he encontrado ninguna resolución que diga lo contrario y que fundamente lo contrario, y esta es la primera ocasión en la que ocurre. Y es más, contaré la anécdota de que cuando estábamos departiendo, cuando nos estaba explicando el magistrado instructor su decisión, la propia letrada de la Administración de Justicia, que estaba allí presente, nos dijo que por supuesto se nos iba a seguir notificando, y el magistrado se volvió sorprendido y dijo: no, hay una única representación y defensa, y solamente se notificará a esa representación y defensa. Es decir, que a mí me parece una resolución insólita, que solamente se ha producido en este caso que yo conozca, y que incluso sorprende a los operadores jurídicos acostumbrados a que se produzcan situaciones en las causas con interés mediático, en las que hay múltiples acusaciones y en las que, a mi parecer, siempre se ha mantenido ese derecho de las partes, porque ya insisto, es que somos partes. Yo le dije al instructor, digo: señoría, es que nosotros no somos testigos, porque no somos público. Es decir, porque nos estaba diciendo que no podíamos acceder a la sala porque las actuaciones de la instrucción son secretas, solo para las partes, pero claro, es que nosotros somos parte.
Bueno, pues me dijo que era su parecer y lógicamente lo recurrimos y resolverá en su momento el instructor y si no, la sala. Pero a mí me parece que es una resolución insólita que yo sepa no se había producido anteriormente en ningún otro supuesto. Es que sí quiero señalar, lo que ha comentado mi compañero, lo de público. Es que directamente el magistrado nos llamó público. Dijo, no, es que ustedes son público. Y claro, nosotros no somos público bajo ningún concepto. Por allí, ¿no? Claro, entonces yo creo que es un hecho relevante insistir en eso porque ya no es que afecta a la dignidad y al decoro profesional, de verdad, es que es yo lo mismo, yo estuve buscando jurisprudencia y no he encontrado ninguna donde se excluyera estar presente en las actuaciones. Sí, he visto de varias unificaciones, más un caso, y fue un caso muy relevante, ahora mismo no recuerdo cuál fue, pero se acordó la unificación y después se desunificó. Yo no sé si lo recordáis, pero hay por ahí una resolución que yo he visto de un caso muy relevante de los últimos años, que se acordó primeramente la unificación y después se desacordó la unificación y no hubo ningún problema. Es más, yo he estado desde el año 2004, he participado en varios asuntos donde, por ejemplo, sinceramente, en las clínicas del doctor Morín, abortistas en Barcelona, que al final acabó en condena, éramos varias acusaciones, no se unificaron las acusaciones. Y al final, por la vía de los hechos, como fue un juicio que duró 3 meses, con sesiones de mañana y tarde en Barcelona, y salvo un abogado, los otros 2 o 3 que éramos de Madrid y de algún otro sitio, bien, acordamos que nos sustituyera de manera natural el compañero que estaba en Barcelona, que era el abogado de una de las acusaciones. Es decir, de manera natural nosotros mismos también nos aplicamos la ley del mínimo esfuerzo. Si nos puede sustituir un compañero con plena solvencia y hay concordancia, nos vamos a poner de acuerdo. Y yo recuerdo que fue un asunto de 3 meses, es decir, de vistas, que encima después fue anulado por el Tribunal Supremo, admitió nuestro recurso de casación, fue anulado, se tuvo que volver a repetir y al final acabó en condena, que ratificó al final el Supremo. Luego esa es la experiencia personal que tiene cada cual. Y la respuesta es que no hay doctrina, no hay jurisprudencia, incluso no hay criterio, porque en la misma Tribunal Supremo hay criterios dispares, como se ha visto, ¿no? Entonces, por tanto, además, ¿cómo se formuló esa denegación de acceso a la sala? De manera oral, porque en el auto, como bien conocéis, no venía reseñado en ningún momento que no se podía acceder, ni cuanto menos que no se iba a notificar a las partes, hace que nosotros, cuando el magistrado nos reunió, con mucha gentileza y garantía, pero que nos quedamos bastante sorprendidos ante esa decisión porque considerábamos que es una decisión insólita dentro del Poder Judicial en España. Estaba allí, sí. Bueno, se puso en contacto con el Colegio de Abogados y ¿qué quieres que te responda con evasivas? No. Y que consideramos sustancial la defensa, ¿no? Desde el principio de la acusación popular, sea de donde venga y del signo político o del signo asociativo o del signo de sindicato. Es decir, creemos que nosotros, los abogados, tenemos que ser amparados por los colegios profesionales, al igual que los procuradores, porque yo hablaré con mi procurador personalmente y le diré que está en la obligación de presentar amparo al Colegio de Procuradores, porque para mí es insólito, tú lo sabes bien, que un procurador notifique una actuación judicial a otro procurador. O sea, eso no está contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni cuanto menos en la LEC. Es decir, el traslado de copias está contemplado, pero no la notificación. O sea, ¿qué figura legal se va a dar en el procedimiento, en la causa especial que se sigue contra José Luis Ábalos para las notificaciones de un procurador a otro? ¿En base a qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil o Ley de Enjuiciamiento Criminal? Es un hecho inaudito. Porque, ¿y si al procurador no le notifican, qué responsabilidad tiene el otro procurador? Porque además no hay ningún auto, ni providencia, ni diligencia de ordenación en ese sentido. Nosotros, por decirlo de alguna manera, desde el viernes de la semana pasada, nos encontramos ante una ceguera procesal.
donde, bueno, el compañero Alberto, que es un excelente profesional, nos pasa los autos, o vosotros nos pasáis los autos. O sea, la prensa. Esto es inaudito, esto no puede ser. Y nosotros vamos a intentar luchar por defender que se nos notifiquen y que se nos deje el acceso a las salas. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Pedro. En esta sala hay un periodista, no le voy a nombrar, de investigación y de tribunales, hay muchos, y hacéis un trabajo encomiable, que me puso en la pista de María Cristina Álvarez Rodríguez. Él, y nos dijo, tenéis que investigar a esta persona. Gracias al equipo legal de Hazte al que yo hablé con ellos y les dije, hay una persona que me pasan un nombre y que al parecer puede tener una relación clave en este procedimiento, puesto que es aquella que era la asesora, secretaria, llámenle como quieran, ¿no? Gracias al trabajo de las acusaciones populares, se ha conseguido que esta persona venga a declarar. Gracias al trabajo, en este caso, de la Asociación Hazte Oír y de Justicia Europa, y de los periodistas de investigación de tribunales. O sea, libertad de información, acción popular. Respecto de Juan José Güemes, la misma sorpresa que te causa a ti los delitos por los cuales se encuentra imputado, desde luego a mí me la causa también. Vamos a ver, con respecto a lo de Güemes, ya temo equivocarme porque estamos en tantas causas que ya me confundo unas con otras, pero es que, en efecto, yo comparto el mismo asombro de por qué razones y por qué delitos en concreto está imputado, pero si no me equivoco, su abogado no ha recurrido como tal el auto donde... ¿No? ¿Te suena a ti que lo haya recurrido? No. Pero no venía puesto tampoco los delitos. Claro, claro. Entonces, lo que está claro es que en principio el tráfico de influencias sí se le aplica, pero claro, la apropiación indebida no. Y tampoco se le debe aplicar, entiendo yo, porque ahí no tiene nada que ver con el software, el delito de intrusismo profesional. Bien, y en cuanto a la otra pregunta era, ¿qué esperamos de...? Pues, sinceramente, teniendo en cuenta que su propio abogado presenta unos correos donde ella aparece, entendemos que ella, si estaba presente en las reuniones en Moncloa, tendrá que hablar de esas reuniones, a ver quién iba o quién no iba. Pero, en fin, eso no queremos anticipar cuestiones, pues ya en el interrogatorio de mañana lo sabremos, porque ella va como testigo. Es decir, sí debe declarar. Y, de luego, la opción de cualquier abogado siempre es preferible interrogar a un testigo que a un investigado, porque un investigado se puede negar a declarar, un testigo no. Entonces, esperamos sacar información, porque ella, como se ha visto en la lista de correos electrónicos, estaba al tanto de todo y tiene obligación de responder, por tanto, al tanto de todas esas negociaciones que hubo con empresas, con sponsors, etcétera. ¿Y no es posible que mañana Peinado paralice de repente y diga que vale que se la impute? ¿Que se la investigue? Vamos a ver, llamamos aquí a una cuestión procesal muy curiosa, por lo siguiente. Normalmente son los fiscales, normalmente los fiscales y las acusaciones, los que acusan y los que solicitan que se investigue a alguien. Aquí el fiscal no acusa, porque el fiscal parte de la teoría que no hay nada. Por lo tanto, somos las acusaciones populares las que deberíamos acusar. Y entonces el juez, pues toma esta medida sin preguntarnos a nosotros si vemos la existencia de un... Pero claro, al final, ¿de qué sirve imputar a una persona si luego, por ejemplo, las acusaciones, en el escrito posible o eventual en el futuro de acusación, decidimos no acusarle a esa persona? Entonces es una situación procesal extraña. Es verdad que el juez, cuando ve sospechas,
debe garantizar los derechos de ese declarante y que pueda ser asistido de abogado, nosotros quiero recordar que Actuir presentamos un escrito hace semanas por medio de la defensa conjunta, de las representantes de las acusaciones conjuntas, que entonces era todavía Vox, bien, solicitando la imputación, que fuera a declarar como imputara. El juez no ha hecho caso y la va a citar como testigo, pero hay altas probabilidades, entiendo yo, de que se suspenda la declaración, creo que puede haber altas probabilidades, porque es que hay unos correos electrónicos muy evidentes que estaban todas las negociaciones de la firma de los pliegos, de la reserva de derechos del software, en relación a la OTRI, etcétera, etcétera. Bueno, claro, ahí hay un criterio que es el de Leopoldo, el del magistrado, pero hay otro criterio que es el del caso del fiscal, ¿no? Y que se genere como criterio. Yo debo de decir que en los procedimientos donde yo estoy con otras acusaciones, por ejemplo, con hazte oír en el procedimiento de Begoña, la relación profesional es altísima con todos los abogados que se encuentran, ¿no? También en el tema del asunto en Badajoz, donde la jueza lo ha dejado por escrito, por cierto. O sea, lo ha puesto por escrito. En el auto ha dicho las acusaciones pueden estar presentes, pueden estar en sala y se les notifica. Entonces, a nosotros nos ha descolocado bastante lo que ha hecho el Tribunal Supremo y por qué ha ido un paso más allá, ¿no? Además, en ese procedimiento hay una bicefalia. Está la Audiencia Nacional y está el Tribunal Supremo, pero siendo la misma causa, van a seguir caminos diferentes en lo que es la instrucción, los tomos, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil para una acusación, solamente para un abogado y un procurador, el poder gestionar semejante causa, que va a ser una macrocausa, ¿no? Y entonces pensamos que esto es perjudicial para el proceso, obviamente. Yo, al respecto, creo que aquí, como se ha visto, hay disparidad de criterios. El instructor, señor Puente, tiene un criterio más restrictivo. El instructor, don Ángel Hurtado, ha tenido un criterio que analiza cada supuesto concreto y llega a una conclusión distinta, y creo que deberá ser la Sala del Supremo la que unifique, evidentemente, la interpretación. Y sí que tengo el temor, entre comillas, de que ese criterio, lógicamente, cale hacia abajo, hacia los tribunales inferiores, que es lo lógico, ¿no? Pues que para eso está el Supremo, para unificar doctrina. Pero de momento ya se ha producido un efecto inmediato y reflejo, y es que, sin haberlo pedido nadie, el magistrado de la Audiencia Nacional del BIO2 nos convocó una comparecencia para hacer alegaciones respecto a la posible unificación. Llevábamos meses de instrucción en la que se había producido una instrucción bastante acelerada, sin ningún tipo de dificultad ni de dilación derivada del hecho de que hubiéramos 8 acusaciones populares, y sin embargo, al día siguiente de dictarse el auto del Supremo, en el cual se nos daba 3 días para alegaciones sobre esa posible unificación, el magistrado nos convoca a una comparecencia con el mismo fin. Es evidente que relación causa-efecto existe, y bueno, pues mañana vence el plazo que nos dio el magistrado para hacer nuevas alegaciones y resolverá. Espero que no resuelva de una forma tan restrictiva y en contra de los precedentes previos, como para unificar en una sola acusación, que además hay intereses muy contrapuestos. Hay que tener en cuenta que en la causa de la Audiencia Nacional está personado PP y Vox, pero también está personado recientemente el Partido Socialista, y a nadie se le escapa que unificar en una misma acusación al Partido Socialista, a Vox y al PP, pues es francamente difícil, por no decir imposible. Con lo cual, pues no sé qué es lo que hará el magistrado, pero yo espero que mantenga la diversidad de acusaciones, porque en este caso no se ha producido ninguna dilación ni ningún mal orden del procedimiento, y sería además absurdo unificar en una sola y con criterio de antigüedad cuando hay una disparidad tan evidente entre partidos políticos por un lado, asociaciones de la sociedad civil por otro lado, e incluso partidos políticos que mantienen posturas públicas y procesales completamente distintas, porque es una cosa que se le ocurre a cualquiera y que es muy evidente. Yo, muy brevemente,
Por responder directamente también a la pregunta, vamos a ver, los abogados muchas veces nos liamos citando jurisprudencia y tal, pero hay cosas más de sentido común. El efecto contagio. Y el efecto contagio ya ha tenido lugar, en efecto, porque al día siguiente de dictar el Tribunal Supremo aquel auto, la Audiencia Provincial nos convoca a una vista para aclarar, para intentar unificar las acusaciones. Entonces, aquí lo grave es que con independencia de luego cuál sea el criterio de la sala, bien, este criterio yo entiendo que no fija jurisprudencia tampoco, porque, en fin, habrá que esperar que haya jurisprudencia son 2 sentencias concordes, claro, esto se resolverá por auto, y habría que esperar además una segunda concorde. Pero ya el daño, entre comillas, se puede paliar, pero causado está causado porque siempre va a haber algún juzgado inferior que recuerde este asunto e intente unificar, aunque se establezca luego otro criterio. No obstante, hay que luchar porque se establezca otro criterio y es la intervención, salvo que de verdad se acredite que se obstaculiza la impartición de justicia. ¿Más preguntas? Yo os tenía que excusar porque ha habido un error por mi parte. Pensaba que la Asociación Liberum, que me había confirmado en el teléfono, pero no llegó a hacerlo. Entonces, no es que no hayan venido, sino que por motivos profesionales pues no han podido asistir, ¿vale? Que lo tengáis presente. Y luego, yo por último, os quiero agradecer a vosotros que hayáis venido. Creo que la función de los periodistas de investigación y de tribunales es la defensa de la libertad de información y la libertad de expresión, y creo que es una causa común la defensa de las acusaciones populares y de la acción popular, porque en el momento en el que nos encontramos que se intente coartar tanto a nosotros el poder estar en los procedimientos judiciales según vienen en las normas jurídicas, como a vosotros la labor de información que hacéis, que es una labor absolutamente necesaria para un Estado de Derecho, donde la Constitución aboga por ese derecho fundamental. Vosotros tenéis también en vuestra mano la posibilidad de hacer una causa común también con nosotros en la defensa de la acusación popular como una institución que es desde hace casi 2 siglos en este país y que por algo se había constituido. Así que muchísimas gracias. Claro, tú estás en la Unión.